Damas y caballeros, hoy acabo de verme la película de John Wick, capítulo 4, Baba Yaga. ¿Saben? Es raro de que yo suba esta clase de videos porque normalmente el canal solo sube de anime o de juegos gacha. Pero quería hacer hoy una excepción porque acabé de verme esta película y es por eso que ahora estoy utilizando una camiseta negra en vez de mi clásica camiseta azul. Puede que suba más de estos videos, pero quiero hablarles acerca de mi experiencia cuando yo fui a ver la película de John Wick, capítulo 4, Baba Yaga. Para los que quieran saber, sí, esta es la última película cronológicamente hablando de John Wick. De ahí las siguientes películas van a ser precuelas o spin-off donde no va a estar el protagonista, por obvios motivos que ustedes van a ver cuando vean la película. ¿Qué puedo decirles yo de la película? Que es de las pocas veces que cuando yo he ido al cine me he emocionado hasta el punto de gritar varias veces enfrente de la pantalla. Creo que las únicas veces que yo lo he hecho fue cuando vi la película de Godzilla King of the Monsters o cuando vi la película de Dragon Ball Super Broly. O también puede ser esa escena cuando llegó el Thor en Los Vengadores o el Capitán América agarrando el martillo de Thor en Endgame. La película de John Wick aquí nos sitúa a Jonathan enfrentándose contra la gran orden de asesinos. Fue directamente hacia donde el jefe de todos esos asesinos, ya saben que se vestía de árabe, que estaba en medio del desierto y toda la cosa, para intentar pedirle perdón. Y bueno, pueden imaginarse, ahí lo. Pero eso no va a ser suficiente como para que lo perdonen, porque estamos hablando de que él ha hecho tantos estragos en las últimas películas de que todo el mundo lo quiere matar por el enorme precio y recompensa de millones y millones de dólares por su cabeza. En esta película vamos a ir viendo a nuestro protagonista ir a diferentes lugares en todo el mundo. Hablamos de que comienza la historia en Nueva York y después continúa en Medio Oriente para de ahí venir con un arco argumental allí en Osaka que es hermoso. Tú sientes como que se expande el universo de asesinos de John Wick al ver el Continental de Osaka. Es impresionante porque tú ves ahí a más y más amigos de John Wick. Y que estos parecen que también tienen su gran historia. Es como que esos personajes capaz si los hemos visto, hubiéramos visto perfectamente en una serie o en una película anterior porque te los presentan de una forma de cual pareciera de que tú ya los conocieras. O no sé, porque se ven como personajes realmente desarrollados, con una gran historia detrás de ellos, que aunque no salió allí, pero tú sientes, tú intuyes de que realmente hubo una gran historia. En serio, esta película te presentan tantos personajes nuevos y aún así logran introducírtelos y desarrollártelos de una forma el cual se te hacen bastante entrañables. Dios, ahí está Kane, el que va a ser el antagonista principal de la obra. ¿Antagonista? Bueno, es que en esta serie hay como dos antagonistas. Uno que es Kane y el otro que es el Marqués. Kane que es un asesino asiático el cual van a hacerlo o van a obligarlo a regresar para cazarlo a Jonathan. Y también está obviamente el Marqués, el cual es designado por la Gran Mesa para organizar la búsqueda y exterminio de John. Entre estos dos personajes van a ser los que vayan a ir en contra de Jonathan, pero no piensen de que Kane es un personaje simplemente malo y ya está. No, este personaje realmente tiene bastantes motivos, muy válidos. Aunque lo más curioso es que tú empatizas con él no por sus motivos, sino por cómo él se comporta, porque se nota de que él es un asesino que hace lo que hace por obligación y no porque realmente lo quiera. Él incluso cuando Kane, el ahora Baba Yaga, porque parece que le dieron el título de John a él, si él puede evitar, no matará a las personas. Claro, siempre y cuando esté en sus capacidades. De lo contrario, él realmente sí mata bastante, pero está hablando de una serie en la cual nos tenía bastante acostumbrados de que no matar a alguien tenía que ser o una persona que tú sintieras gran afecto o una convicción muy poderosa.
Ay Dios, cuando vi el arco de Osaka de John Wick capítulo 4 fue realmente espectacular porque estamos hablando de que tiene ese toque japonés porque no normalmente cuando te presentan a Japón como por ejemplo en la película de Endgame que te ponen allí a Hawkeye a Ojo de Halcón allá en Japón también haciendo de Ronin exterminando a diestra y siniestra a los yakuzas, solo una sección minúscula y sin sentido y hacía como una especie de desperdicio tanto arreglo en el escenario. Pero en John Wick capítulo 4 realmente se curraron su trabajo con todo, con toda esa ambientación, con toda esa integración de la cultura japonesa, porque tú solamente sientes que es una sociedad de asesinos japonés. Es realmente, fue realmente impresionante. Y la parte que más me encantó fue cuando llegaron los refuerzos de la mesa redonda para cazar a John. Y esos tipos eran como las unidades de ataque que vimos en el capítulo 3 para Bellum. ¿Recuerdan? Aquellos que tenían estas tremendas armaduras y que para poder matarlos tú directamente tenías que poner la pistola debajo de su boca, de su garganta, para que un punto ciego pueda por fin matarlo. Porque lo genial de este mundo es que, wow, wow, en serio, el lore de este mundo es tan magnífico y nosotros ya estamos totalmente mentalizados acerca de la ropa a prueba de balas que existe en ese mundo. La tela que utilizan los asesinos allí es a prueba de balas. Yo sé que lo hemos visto en el capítulo 2 pero aún así me sigue sorprendiendo que algo que introdujeron en la segunda película ya se haya vuelto un estándar en ese mundo. Los asesinos realmente profesionales siempre tendrán un traje a prueba de balas y ver cómo para poder matar a alguien no es simplemente disparar por disparar, es que realmente tú tienes que darle en el blanco. Porque si le das en donde está el traje, la persona va a resistir. Y eso me gusta, porque se ven en los combates de que cuando John dispara, varias de esas balas se nota que le da a la ropa de ellos y él tiene que darle algún movimiento para poder inmovilizarlo y poder rematarlo. Oye, es que en verdad el arco, la parte el Continental de Osaka, hermoso. Sobre todo por el amigo de John que dirigía aquel hotel, que él tenía una hija menor. Y al ver ese personaje, quien sobrevivió, me hace pensar como que en un futuro podrían utilizarlo. De hecho, en esta película hay muchos personajes que se podrían utilizar en un futuro, porque, spoilers, ya no vamos a volver a ver a Jonathan. Pero han sobrevivido bastantes personajes que podrían utilizarse después. Bien, ya partiendo con esto del arco de Osaka, cuando tienen ya que decidir una forma inteligente de cómo derrotar al marqués, porque si lo matan por matarlo, los de la mesa redonda simplemente lo reemplazarán antes de que su cuerpo se enfríe. Así que tienen que encontrar una manera inteligente de que al matarlo ya no los vayan a perseguir. Y fue una... Ay, Dios mío, es que en serio, a pesar de que John Wick ocurre en el mundo moderno, esta sociedad de asesinos tiene unas tradiciones bien establecidas que te hace pensar de que, Dios mío, esta sociedad de asesinos es demasiado tradicionalista. ¿Cuánto que existe esta sociedad? ¿Cientos de años? ¿Más de 1000, 2000 años? Porque esas tradiciones son bastante, no diría que tribales, pero son bastante de la realeza o de la nobleza, porque la importancia de que vengas de una familia que tenga contactos con la mesa redonda, el Consejo de Asesinos, es sumamente importante. Y aquí es otro punto del cual nos expande la película, y es que, ¿se acuerdan que en la película de John Wick, capítulo 3 para Bellum, habíamos visto que Jonathan se había ido a una academia de ballet? Y que allí había una señora mayor que le decía un nombre bastante largo y que parecía ruso. Pues aquí en esta película se nos revela de que aparentemente Jonathan y su familia, porque Jonathan viene de una familia de asesinos, según parece, no sé si de línea sanguínea o porque lo habrán adoptado, porque lo encontraron en la calle. La cuestión aquí es que parece que Jonathan es la familia de Jonathan, su clan, su familia, o él mismo, son de Bielorrusia.
Aunque se me hace curioso de que hayan escogido Bielorrusia en vez de Rusia. No sé si sea por la guerra que actualmente se está desarrollando en Ucrania, que a última hora decidieron cambiar el nombre y censurarlo en vez de Rusia sea Bielorrusia, porque todo te gritaba desde la película pasada de que el trasfondo de los orígenes de John eran en Rusia. Pero bueno, aquí es Bielorrusia. La cuestión aquí es que Dios, todos, es que en serio, en todas las partes de la película John Wick capítulo 4 Baba Yaga tiene sus propias mini historias que tiene incluso hasta su propio villano principal o protagonista de ese pequeño arco. Porque cuando John quiso regresar a donde su familia, por poco y lo ahorcan por traición, y por traición obviamente porque los dejaron. Pero haciendo un trato que tenían que exterminar a un gordo con dientes de oro para que lo dejaran entrar en su familia y que con esa conexión con esa familia pueda llevar a cabo su plan para poder librarse, en este caso de el marqués. Ya la cuestión aquí es que, Dios mío, el arte, la ambientación, los escenarios. Dios mío, cuando se enfrentaron contra aquel gordo de dientes de oro, Dios mío, que fue una gozadera tremenda. Porque llega a un cierto punto en el cual la ambientación tan impresionante y magistral de esta película te hace pensar de ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Por qué seguimos con esto? ¿Podemos continuar? Eso al menos me hizo pensar, porque en serio. Esta película te hace reflexionar un poquito más. Yo diría que como en la primera película, porque en la primera película es donde más como que el protagonista tenía esas motivaciones que van más allá de la mera venganza para los actos que comete. Esta película realmente te hace reflexionar bastante. Y es que lo curioso aquí es que aquí les cuento otra cosa, que hay un personaje nuevo aquí que es un afro que se viste como si fuera una especie de mochilero y que tiene un perrito. Parece que en ninguna película de John Wick puede faltar un perro, excepto en la segunda. Creo que en la segunda no hubo un perro. No me acuerdo muy bien. Eso creo que fue dejado de largo, de lado. La cuestión aquí es que aquel afro es bastante interesante porque parece que su principal cualidad es el rastreo, más que el asesinato, porque él realmente sabe muy bien cómo utilizar la información que tiene en su libreta. Uy, qué hermosa libreta, así todo bien dibujado, hermoso. Me gustaría comprar algo así. Parecía como que fuera una guía del mundo de los asesinos que tiene ahí, con esos dibujos tan bien garabateados. Ya la cuestión es que él este es otro de los personajes que va a seguir a John en toda la película. Y él va a ser bastante importante junto con Kane. Porque cuando Jonathan finalmente logra derrotar a ese gordo de dientes de oro, una lucha bastante dura, yo no me imaginaba que ese gordo pudiera moverse tan bien, es que ya logran logran a concordar un duelo a muerte con pistolas, como en el viejo oeste o los antiguos duelos, ya saben, de dar tantos pasos, después de dar tantos pasos disparan y ahí el que sobrevive, sobrevive, el que muere, muere. Ya la cuestión aquí es que hacen un trato para poder en el amanecer, en la Catedral de París, enfrentarse el Marqués contra Jonathan. Solo que el Marqués ahora va a utilizar a Kane porque, bueno, la cuestión es esta. La familia de Jonathan, que es de Bielorrusia, pertenece a, bueno, es una de renombre y es la única que puede ayudarlo a Jonathan a exigir un duelo contra el Marqués. Y por eso yo digo que estas leyes parecen bastante viejas, parecen que hasta medievales las reglas, porque son bastante de enfrentamiento puro y duro y más que no cosas más militares. Bien, es que esta es la parte más hermosa de la película. Y es que harán un trato que enfrentarse al amanecer del siguiente día en frente de la Catedral de París, Kane contra Jonathan, porque Jonathan y el marqués pueden elegir a una persona que los secunde, que los ayude. En este caso, el marqués escogió a Kane, mientras que John escogió a Winston. Ya saben, el que era el gerente del Continental. Bien, el asunto aquí es que hasta que llegue el día siguiente para el enfrentamiento, va a, va a haber un tremendo camino que ellos tendrán que Jonathan tendrá
seguir para poder llegar hasta ese lugar, porque las reglas dicen que si él llega tarde lo van a ejecutar directamente. Así que vamos a verlo a Jonathan desde el lugar, desde los subterráneos, donde vino, ya saben, el que antes hacía de Morfeo, ay, ¿cómo se le puede llamar? El rey de los vagabundos, o algo así, que se alió junto con Winston, el que era jefe del Continental, junto con Jonathan para poder llevar a cabo su plan. Y antes de que Jonathan se fuera a esa lucha, ese largo viaje para llegar hasta la iglesia, comienzan a hablar acerca de los amigos, de la vida, de la muerte, mientras estaban en un bote. Y lo que más te llamó la atención es que la pregunta era, ¿qué quieres que se escriba en tu lápida al momento de morir? Winston dijo que amigo, porque, esta cosa que no les dije, que el asistente de Winston, el afro, que curiosamente en la vida real también falleció a los 60 años, que en paz descanse, dijo de que en la tumba de él, de tantas cosas que podría decir, él escribió las palabras, amigo, porque eso fue lo que era para él, amigo. El rey de los vagabundos decidió para su lápida, porque él ya mandó a hacerla, es que era larga vida al rey. Y era solo quedaba Jonathan de qué es lo que él querría. Cosa que parecía que él no iba a responderla, pero al final sí lo dijo a Winston justo antes de salir de aquella lancha para ascender en medio de París. Y era esto, querido esposo, beloved husband, que esas son las palabras que él quisiera como epitafio en su tumba. Y aquí es cuando comienza la mejor parte de John Wick capítulo 4 Baba Yaga, y es que Dios mío, desde la base del Arco del Triunfo, no, ay rayos, desde cerca de la Torre Eiffel, comienzan todos, absolutamente todos los sicarios de la ciudad a cazarlo, porque obviamente el marqués no iba a dejar de que Jonathan fuera a llegar a su duelo, porque él quiere asegurarse al máximo de ganar. Y es que en una escena sumamente magnífica que hemos visto tanto en los trailers, es que las operadoras que curiosamente trabajan en la Torre Eiffel y que también son las locutoras de radio de la ciudad de París, comienzan a dar mensajes a todos los sicarios de la ciudad con ese tono tan de doble sentido para que la gente común no se dé tanto cuenta. Y ponen una recompensa de más de 20 millones o de 23 millones por la cabeza de Jonathan. ¿Cuánto fue que inició el costo de la cabeza de Jonathan? Creo que fueran 5 millones o algo así. O eran 6 u 8, como sea. La cuestión aquí es que vamos a ver cómo John va a ir desde cerca de la Torre Eiffel, pasando por el Arco del Triunfo, hasta los barrios de París, un hotel y las escaleras. ¡Dios mío! Cada uno de los lugares en los cuales Jonathan tuvo que correr, andar, trepar y hasta arrastrarse. Cada uno de ellos es una gozada completa, por Dios, una pinche obra de arte de la violencia artística. Si es que ese concepto se lo puede aplicar, o si existe siquiera. Y es que en serio, esos combates son tan espectaculares y te preguntas, ¿cómo demonios es que John podía seguir vivo después de sufrir tantos atropellos? Y es que por Dios, 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 esos golpes, esos madrazos, en medio de esa gran circular, ese redondel donde aparecen todos los autos al lado del Arco del Triunfo, cómo se enfrentan contra ellos, Dios mío, qué épico, qué épico. Cuando se enfrenta contra la armada personal del Marqués, que es liderado por un grandulón español, porque sí, es español, de España, porque habla en español varias veces. Yo me vi la película en subtitulado. Dios, qué tremenda obra de arte. Y cuando se mete también allí el afro rastreador junto con su perrito, que ese perrito sí que lucha bastante, lucha bastante. Y cuando llegan al hotel, por Dios, hay una escena tan magnífica que
la cámara prácticamente no se detiene durante varios minutos. No hay cortes de cámara porque prácticamente la cámara no se contenta en mostrarte todo el escenario, sino que se da el lujo de, desde el escenario hasta ubicarte arriba de todo, sin hacer cortes. Y con, Dios mío, y con esas balas incendiarias, de esa escopeta incendiaria, parecía como que tú estuvieras viendo un videojuego de la más alta calidad con los mejores gráficos, por Dios. Dios, yo viendo cómo se enfrentaba contra todos ellos y sin parar en ningún segundo. Yo estaba gritando en el cine, alzando los brazos diciendo ¡sí! Dios. Y aquí es cuando llega el desarrollo de personajes del Afro, porque el Afro siempre estuvo buscando la mayor recompensa. eh, para hacerse con la mayor recompensa tras matar a John. Pero es que John ha sido una muy buena persona porque hubo un momento en el cual prácticamente el Afro estaba a punto de morir. John lo tenía ya totalmente agarrado, sometido con sus demás extremidades y tenía la pistola listo para matarlo, pero vio que al lado de él se encontraba el perro del Afro, quien se enfrentaba contra el español Grandulón, que es del Marqués, uno de los hombres del Marqués. Y vio que el español estaba a punto de matar al perrito. Y con la única oportunidad que tenía para exterminar al Afro, lo utilizó para hacerle daño al español para salvar al perrito. Y eso que ocurrió allí, eso que pasó, le dio tremendo desarrollo de personaje al Afro, porque le hizo entender muchas cosas. Y ya cuando llega en la parte de las escaleras, por Dios, solo quedando menos de 5 minutos, 8 5 minutos, y tenía que cruzar unas 222 escaleras para poder llegar allá a la catedral, por Dios. Dios, tú sentías como cada pisada, cada avance contaba. Y con todo el enfrentamiento que había allí, porque fíjate, 200 escaleras, 200 escalones, y que te aparezcan a los lados un pocotón de sicarios. Dios, tú realmente sentías como un gran logro como John avanzaba cada escalón hasta que llegó allá arriba y estaban los demás españoles, la guardia personal de el Marqués. Y cuando le dio una patada a Jonathan que lo tiró al piso, tú realmente sentías pena porque sentías como que todo lo que él había hecho había sido en vano. No iba a poder llegar a tiempo hasta que llega Kane. Kane. El que, aunque ustedes no lo crean, él sí era amigo de John. Él decidió ayudarlo a John para que se enfrenten en su duelo, porque si lo iba a matar o iba a morir, quería hacerlo en un combate justo. Y Dios mío, de que cómo se ayudaban entre todos ellos fue magnífico. Dios mío. Hasta creo que se había unido, hasta el negrito se había unido. Y llegó un punto en el cual él le disparó al español cuando estaba a punto también de matarlo a John, regresándole el favor. Podemos decirle de que John terminó quedando en deuda con Kane y pagándole la deuda al Afro. Porque Dios mío. Ah, Dios. Qué buena combinación entre esos tres. Ay, Dios. Y no es que fueran todos amigos, algo así. Bueno, uno sí era amigo, pero tenían que enfrentarse a muerte. Mientras que el otro Afro lo quería matar, pero por haber salvado la vida a su perrito, sentía que estaba en deuda con él. Y cuando ya llegó a la parte final, donde finalmente está enfrente del Marqués para enfrentarse a ese duelo de disparos, de primero dar 30 pasos cada uno, después girar y disparar. Si nadie muere, retroceder 10 pasos y volver a intentarlo. Y si no, nadie muere, otros 10 pasos. Ay Dios, ese duelo era bastante significativo porque con la belleza del amanecer, porque recuerden, el duelo se iba a realizar a las 6 y 3 de la mañana, que es en el amanecer justito en París. No sé por qué, pero la luz de el sol en el amanecer te hacía sentir como que el valor de la vida aumentaba. Todo el significado de la vida, Dios mío. Ah, y es que aquí llega el gran plan maestro de John.
Y es que en un principio sí se estaba enfrentando normalmente contra el Marqués, pero luego, bueno, contra Kane. Pero Jonathan, sabiendo de qué era lo que de lo que se esperaba, de por qué Kane hacía lo que hacía para proteger a su hija y toda la cosa, él tuvo un plan maestro y era de poder cumplir su venganza contra el Marqués y al mismo tiempo limpiar su nombre, y al mismo tiempo salvar a la hermana y no, a la hija y familia de Kane. Y es que llega un punto en el cual parecía de que en verdad Kane le había ganado a John, le había disparado, después cuando solo quedaban a menos de 20 pasos cada uno, o sea, 10 pasos cada uno, desde que comenzaba a caminar alejándose. Y aquí ese tonto marqués, porque era alguien tan soberbio que le pidió dar el tiro de gracia a Jonathan, pero no sin antes Kane decirle si ya estaban a mano y que si ya estaba libre él y su hija y ya, en efecto. Pero el muy tonto Marqués no sabía de que el disparo que había ocurrido no era de las dos pistolas, sino que solo Kane había disparado al costado de Jonathan. Y John no había desperdiciado su pistola. Y cuando continuó con el duelo, ¡pah! En la cabeza. Finalmente, Kane muere. Qué satisfactorio fue ver su gran charco de sangre detrás de su cabeza. Sumamente satisfactorio. Y ya después de haber hecho todo lo que había conseguido, bien malherido John, mucho más malherido de lo que yo pensaba, porque yo veía de que de su herida no salía mucha sangre, parecía como una herida menor, pero en realidad con todo lo que él había pasado, Dios, que en verdad el cuerpo de Jonathan estaba tan dañado de que con ese disparo que le habían dado a un costado, en verdad que él ya no daba para más. Y en las escaleras, mirando el amanecer, después de haberle dicho a Winston que lo llevara a casa, John, viendo el amanecer y pensando en su fallecida esposa, fallece. La gran leyenda, John Wick, fallece después de haber derrotado al gran marqués, haber salvado la vida de Kane y de su hija y haber limpiado su propio nombre, el de John Wick. Qué buena forma de terminar con la franquicia. Una hermosa que me hizo brincar de la emoción con esos combates tan originales que tuvieron en el hotel o en las escaleras. Y llorar ante la despedida de Jonathan porque la serie te había dado un significado tan grande a la vida y su significado y que hay más allá de la muerte, la religión, el amor, la amistad. Tú realmente sentías como que estabas viendo el final de la vida de alguien por todo lo que habían estado reflexionando a lo largo de la película. Y así como John le había dicho que quería en su epitafio en su tumba, allí estaba, de nuevo en Nueva York, el rey de los vagabundos y Winston, frente a la tumba de John, quien había sido enterrado al lado de la tumba de su querida esposa, Elena Wick. Y aquí, sin mucho más que decir, terminó la película. ¿Qué puedo decir de esta película, damas y caballeros? ¡Qué gloriosa forma de terminar una franquicia! Es que tienen que recordar que la tercera parte de John Wick tuvo ciertos problemas de que no era tan buena como la segunda, que la segunda parecía haber sido mejor que la primera en algunos aspectos. Pero por Dios de que es impresionante cómo terminaron la franquicia de forma gloriosa y bien construida, dejando todo un mundo aún más extenso. Qué buena forma de terminar la serie.
una acción sin igual, una banda. ¡Ah, la banda sonora! ¡Ay, Dios! Ya le había contado acerca de las locutoras de París, ¿verdad? Y es que, por Dios, las canciones que pusieron mientras los sicarios se enfrentaban contra Jonathan, así te hacía emocionar, por Dios, como si se tratara de una película o pelea de anime, por Dios. Ay, Dios, qué glorioso todo. Aunque irónicamente nunca pudimos escuchar la canción que nos habían puesto en el tráiler de la película 4 de John Wick. Qué curioso, ¿no? La que tanto se ha promocionado es la que no sale en la película. Y también el tremendo desarrollo de personaje que tuvo varios individuos. Y dejando varios personajes vivos, que era la hija del amigo japonés de Jonathan, el afro rastreador con su perrito, y obviamente Kane, que ahora ya es libre para estar con su hija. También Winston y también el rey de las ratas. Es como que la historia, aquí te dicen, la historia de John Wick ha llegado a su fin, pero el mundo en el cual se desarrolla su historia puede perfectamente continuar con un nuevo protagonista. Y es que qué buena forma de terminar la franquicia, porque es verdad, el protagonista muere al final de todo, pero él consiguió todo lo que quería y sentía él que ya estaba en paz. Dios. Recuerdo que yo vi la primera película de John Wick en el año 2014-2015 en mi computadora por internet. Yo no pensé de que esto se iba a convertir en una franquicia tan grande. En el 2017 vi su segunda parte que me pareció impresionante, mucho mejor que la tercera incluso. La tercera parte que la vi, no me acuerdo, en 2019, sí. Y la número 4 aquí en 2023, 4 años después. Solo puedo decirle, damas y caballeros, de que la película de John Wick, capítulo 4, Baba Yaga, es la mejor película de todas en general. Y puede que quizás empate con la primera en cuanto a emotividad y significado. O puede que le gane. No sé, eso ya depende de tu opinión. Por lo menos para mí, la 4 en términos generales es la mejor de todas. Una obra maestra y muestra de amor al género de acción. Porque yo realmente opino de que lo que es John Wick ahorita va a servirle a las nuevas generaciones de directores de películas de acción en cómo se tiene que hacer una película de acción. Sin tantos cortes, con unas grandes acrobacias y escenas de acción. En serio, qué obra maestra. Y esto va no solo a enseñar a los directores de cine, sino también incluso puede decir que a los directores de las películas de anime. Hay un anime llamado Licorice Recoil que se inspiró bastante de John Wick a la hora de hacer sus combates. Y no me sorprendería de que con esta película, la última película de la saga John Wick, con John Wick como protagonista, podría inspirar a otros animes de cómo se tienen que hacer las escenas de acción. Dios. Gracias. Gracias por la tercera película de John Wick, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también ustedes por haberme escuchado durante todo este tiempo hablando de la última película con John Wick como protagonista, Baba Yaga. Véanla en el cine, en IMAX como yo lo hice, porque incluso... ¡Tatán! Tengo aquí un póster de la película de la capítulo 4 de John Wick. Un nuevo aquí un nuevo póster para mi colección, junto con mis pósters de animes. En fin, damas y caballeros, gracias por haberme acompañado en este análisis. Que la pasen bien y vayan al cine a ver la película. No se van a arrepentir. Aquí abajo les doy mis redes sociales. Gracias por acompañarme y que la pasen bien. Nos vemos.